Mucho tema, sobre todo económico, que conversar con la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, a quien agradezco por estar con nosotros. Bienvenida a CNN Prime, Susana. Encantada, muchas gracias por la invitación. Cuando vio que el Banco Central publicó el 6,6% de diciembre, me imagino que se sorprendió como todos nosotros. ¿Cómo evalúa este dato con que se cierra 2024? Bueno, primero me alegro mucho, igual que todos, ¿cierto?, de que las estimaciones hayan estado cortas para todos los expertos. Fue una sorpresa positiva, pero también que debe ser mirada con cautela. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que hubo muchos hechos puntuales que marcaron este número, de partida 2 días hábiles más que diciembre del año anterior, pero sobre todo temas como mineros, comercio muy empujado, ¿cierto?, por el turismo argentino, y también la mayor producción de cereza, que son datos bien particulares de este mes, y que tenemos que ver qué pasa en los próximos meses para ver si esto se puede proyectar hacia adelante. Hay señales también que no son tan buenas, ¿cierto? Servicios creciendo 2%, que desestacionalizado es igual a 0, y construcción que sigue débil y, por cierto, un mercado laboral que no logra repuntar. Entonces, lo vemos con alegría, nos sorprende positivamente, pero creo que necesitamos más cifras para hacer una proyección de un punto de inflexión. Hace algunos minutos estuvo con nosotros el ministro de Hacienda y durante el día también habló de que ahora hay una senda de expansión. ¿La evalúa así? Yo creo que hay que esperar un poco más, hay que esperar un par de meses, los primeros 3 meses del año van a ser importantes, porque la verdad es que, como te digo, habiendo tantos hitos puntuales, es difícil hacer una proyección de largo plazo. Ojalá, es lo que todos queremos, es que vuelva a retomarse una senda de crecimiento tan necesaria para el país, tan necesaria para generar empleo y mayor recaudación fiscal, que está con las cuentas muy estrechas. Al tiro vamos a hablar de ese tema porque también se cierra 2024 con un crecimiento de 2,5%. Hasta el viernes las proyecciones eran de 2,3%. Por eso reiteramos, en IMASEC de diciembre se esperaba como máximo 4,5%. Por eso esto superó todas las expectativas. Hay que tomar ese número también con la misma cautela con la que hay que esperar los próximos datos, porque se pasó de un 2,2% a un 2,5%. Cualquier gobierno celebraría ese cambio, por mínimo que sea. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que efectivamente las estimaciones eran en base a información entregada por el INE. Ahora el Banco Central dispone de más información y por lo tanto complementa esa información del INE con datos que sorprenden al alza, y lo que permite cerrar efectivamente el año 2024 con un 2,5%. Lo celebramos, pero ojo, 2,5 es muy insuficiente cuando pensamos en ser un país desarrollado. Así que nos alegra la noticia, por supuesto, pero tenemos que trabajar por lograr que las tasas de crecimiento vuelvan a ser 4 o 5% como fueron en el pasado. Bueno, precisamente sobre ese tema le quiero presentar y a todos ustedes algo que hace pocos minutos nos adelantó en exclusiva el ministro de Hacienda. Dos cosas que están unidas. Una, que a mitad de marzo se presenta la reforma del impuesto a la renta. Y en este tema se ha hablado todo este tiempo de que la tasa de impuesto a las empresas pasaría de 27% actual a 25%. Sin embargo, fíjese lo que dijo el ministro de Hacienda, porque esa baja sería aún mayor. Hemos estado trabajando hasta ahora con una cifra de 25, pero estamos explorando si es que hay algún espacio adicional para reducirla, pero siempre en una lógica de compensación. ¿Podría llevarla a 23 fiscal, como ha pedido la CPC, la SOFOFA y gran parte de los gremios productivos? O sea, aquí yo diría el punto de referencia para nosotros es la mediana de los países de la OCDE, que es alrededor de 24%. ¿Ese sería entonces un nuevo objetivo? O sea, ese es un punto de referencia. Bueno, más claro, echarle agua. ¿Qué le parece que se bajaría el impuesto a las empresas a 24%? O sea, primero me parece una buena noticia, es algo que, tal como señalaba la nota, desde CPC y sus ramas hemos abogado desde hace bastante tiempo, porque hay una convicción, y veo que es transversal, de que la tasa de impuestos a las empresas en Chile es muy alta. Estamos en un 27% y eso está muy por sobre de los países de la OECD, países desarrollados que ofrecen también otras condiciones atractivas para la inversión. En ese sentido, nuestra propuesta siempre fue bajarlo al promedio. Nosotros decimos el promedio es 23%, el ministro dice 24%, la verdad es que está entre medio de esos dos números, pero ni siquiera es algo tan ambicioso en el sentido de que si quisiéramos imitar los países que han sido exitosos, las tasas son aún más bajas.
Así que yo celebro la noticia, espero que efectivamente se ingrese un proyecto en que se rebaje la tasa corporativa, compensada, como dice el ministro. Nosotros la propuesta que hemos hecho es una compensación parcial a través de impuestos a los dividendos, con un tope máximo para los ingresos provenientes del capital, de modo tal que los inversionistas chilenos operen en las mismas condiciones que los extranjeros. Y tenemos un matiz con lo que se ha presentado, digamos, en forma general por el Ejecutivo, que habla de desintegración, y eso nosotros creemos que es muy perjudicial, particularmente para las empresas más pequeñas. Pero al menos en lo que acaba de decir el ministro de Hacienda, la CPC está ok. Con la baja de impuesto corporativo, de todas maneras, aprobamos. Es muy importante también que una menor recaudación vía impuestos afecta los números fiscales. Se ha hablado todo el fin de semana, lo hablamos también en la agenda económica con el ministro de Hacienda, el que en vez de un déficit fiscal de 1,9% que se haya proyectado, haya sido de 2,9%. El ministro de Hacienda asegura que en esto influyó la baja en el precio del litio y también una menor recaudación vía operación renta. Incluso él hablaba de que había una inercia en cuanto se medía lo que se podía esperar de la operación renta. Y ha habido muchas críticas al actuar de la Dirección de Presupuestos. Hay muchos que están pidiendo su renuncia, especialmente desde la oposición. ¿Cómo ve la CPC precisamente este error de cálculo, este error de proyección bastante grande, de más o menos 3.000 millones de dólares, que es un déficit fiscal de 1,9 al 2,9% que fue efectivamente? Sí, un error de cálculo que es casi más del 50% de error, ¿no? Así que es preocupante porque nosotros tenemos una institucionalidad sólida, una regla fiscal que tratamos de seguir con seriedad, y por supuesto estos errores de cálculos preocupan, sobre todo que venían siendo alertados hace bastante tiempo, a pesar de lo cual en el informe financiero que se dio a conocer septiembre-octubre del año pasado se mantenían estimaciones de un déficit de 2%. El que sea un 2,9 habla de una desviación, tal como tú dices, de 3.000 millones de dólares, no es menor, porque había una sobreestimación sistemática de los ingresos. Eso, por supuesto, viene a abultar nuestra creciente deuda pública, y también genera una preocupación de cara al año 2025, porque las estimaciones que se hacen hacia adelante se hacen sobre la base de lo que se proyectó para el 2024. Así que la verdad es que nos preocupa y esperamos que se tomen las medidas, que no son otras, que va a haber que eficientar el gasto público. Es una necesidad ya imperiosa y urgente. Ahora el ministro de Hacienda se comprometió a que la deuda no va a subir de 42%, hasta ahora está en 42,3%. 42,3, y si uno le suma estos desajustes, sobreestimaciones probables en los ingresos y reforma de pensiones, creo que la perspectiva hacia adelante tiene que preocuparnos, y no pretendo con esto ser alarmista, simplemente no nos confiemos cuando se están comprometiendo gastos a futuro, cuando hay compromisos, cuando viene un año electoral, donde de todos los colores políticos vienen propuestas que son de costo fiscal. La verdad es que no podemos minimizar errores de estimación y aumentos de deuda sostenida como las que hemos estado viendo. Usted es economista, usted trabajó en el gobierno, fue ministra de Energía en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Quiero preguntarle, usted cómo conoce el interior del Estado, cómo se manejan estos números. ¿La CPC confía en las proyecciones de Hacienda? O sea, nosotros sabemos que tienen equipos fuertes, que tienen equipos preparados. Yo creo que este cuestionamiento público a las estimaciones va a generar ciertamente una mirada más estricta en los datos, y creo que todos los chilenos tenemos que creer en nuestra institucionalidad y que se corrijan los errores lo antes posible. Tenemos cuentas que son públicas, transparentes, el mundo parlamentario también está pidiendo explicaciones, y creo que tenemos que confiar en que así sea. Se lo pregunto también por la reforma de pensiones que se aprobó la semana pasada. Ustedes desde la CPC, uno de los cuestionamientos que le hacían era respecto a la sostenibilidad fiscal. Y son las mismas autoridades económicas que diseñaron la reforma de pensiones las que han errado en estas proyecciones fiscales de un año. 2 años como máximo en adelante, de que estamos hablando de una reforma de pensiones décadas en adelante. Y muchas de las dudas hay sobre si están bien hechos los números. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que tuvo poco tiempo para analizarlo,
dijeron que hay que avanzar en una reforma de pensiones, pero no lo dijeron fuertemente, dijeron está todo ok. De hecho, todavía ni siquiera han terminado de evaluar si las indicaciones a la reforma de pensiones quedaron bien hechas de acuerdo a sus recomendaciones. Entonces, si usted cree que están bien puestas las dudas respecto a los números fiscales con que se proyectó y se aprobó la reforma de pensiones. A ver, yo creo que hay un tremendo desafío ahora en la implementación, Sí. porque efectivamente hay una legítima preocupación respecto a la sostenibilidad fiscal y en ese sentido va a ser muy importante cómo se implemente. Hay evidentemente algunas de las precauciones que puso el CFA que se incorporaron en las indicaciones, no todas, no se puede hacer todo, pero hay una mirada bastante más atenta en el impacto que esta puede tener en la deuda total, ¿no? Esto de que quede o no registrada como deuda pública o lo que llaman bajo la línea, la verdad es que es muy importante que se esté discutiendo en la opinión pública y que al momento de su implementación sea suficientemente transparente para que todos sepamos cuál es el compromiso que se está tomando hacia adelante. A mí la verdad es que el tema de pensiones me preocupan, valoro mucho el acuerdo, creo que es súper importante haber logrado por fin que se aumente la tasa de cotización, porque solo con ahorros vamos a aumentar las pensiones de los jubilados y además va a permitir profundizar el mercado de capitales, algo que ha estado muy debilitado post-retiro y que tiene una incidencia en las personas. O sea, no es solo el acceso a financiamiento para las empresas, para las pymes, para los emprendimientos, sino que también acceso a créditos hipotecarios a largo plazo, etcétera. Entonces eso yo lo valoro mucho. Ahora, así como tengo preocupaciones y muchos la tenemos desde el mundo empresarial con esa sostenibilidad fiscal, por supuesto también va a haber que ver cómo se implementa el rol que adquiere el Estado a través del IPS con su rol como nuevo administrador de cuentas, que eso sea en condiciones competitivas con el resto del mercado. No queremos que esto derive, ¿cierto?, en un monopolio de administración de cuentas y por supuesto también con lo que van a ser las licitaciones y cómo eso se protege de que eso no afecte la rentabilidad de los ahorros de los pensionados. ¿Qué le pareció la carta que envió el gremio de aseguradores de Estados Unidos, donde 3 de sus miembros son controladores de AFP acá? Hablan de expropiación, hablan de que la licitación de los afiliados es precisamente lo que ellos denominan como expropiación. También hablan de se estaría violando tratados entre los países. ¿Usted comparte esa aprensión? Mira, es una discusión que se llevó bastante durante la tramitación del proyecto. Lo que se trató de mitigar a través de la opción que tienen los afiliados a no entrar en el proceso de licitación o incluso post-licitación retirarse de esa cartera licitada al nuevo o al mejor oferente, ¿no? Yo creo que es una discusión válida que probablemente se va a terminar dirimiendo más bien por la vía judicial. Creo que estos resguardos son importantes, la información que se le entregue a los cotizantes es muy importante para que tomen una decisión informada, pero lo más riesgoso yo lo veo en otras cosas. Lo veo uno en cómo eso puede afectar la cartera de inversiones, porque no es trivial qué sucede con una AFP que sabe que cada 2 años puede perder el 10% de sus afiliados y cómo eso cambia sus decisiones en las inversiones de largo plazo y particularmente en activos alternativos. Y lo otro que me preocupa obviamente es que se junte licitación con un actor estatal que no está en la reforma un inversor estatal, pero sí ha sido de alguna manera anunciado como una aspiración de un sector del gobierno. Entonces hay que ver qué pasa con eso, cómo se implementa y cómo se toman todos los resguardos necesarios. Después de aprobada la reforma de pensiones, surgió el nombre de Janet Jara como posible candidata presidencial del Partido Comunista y por ende del oficialismo. Y ella es una ferviente defensora de la idea original del gobierno, que es terminar con las AFP y también de un inversionista estatal. Ella, eventualmente, si es candidata presidencial, puede transformarlo en una medida de campaña. ¿Usted cree que, o qué le parecería que ese fuera tema durante durante todo 2025? Un inversionista estatal para administrar fondos de pensiones.
Bueno, como te decía antes, yo creo que la combinación es mala y así lo dijo el comité técnico. Licitaciones y un ente estatal puede generar una situación en que terminemos todos los cotizantes en una FP estatal que compita bajo condiciones privilegiadas y que por lo tanto después tenga control en el mercado de capitales. Yo creo que esa combinación no es deseable y, como te digo, así lo dijo el comité técnico. Ahora, yo creo que otro de los valores de haber logrado este acuerdo en pensiones, después de tantos años, habiendo transcurrido otras reformas importantes, PGU fue una tremenda reforma también, creo que el tema pensiones queda relativamente zanjado, creo que queda validado el sistema de capitalización individual que se ve incluso fortalecido a través de un aumento de tasa de cotización. Creo que todos lograron algo en este acuerdo, todos cedieron algo también y creo que con eso el tema pensiones debiera dar alguna estabilidad, al menos en los próximos años. Yo tengo dudas de que pudiera reflotarse, nunca se sabe, pero en un debate presidencial, porque creo que este acuerdo costó mucho y hay que valorar que se haya logrado y que dé pie, digamos, a una forma de comunicación en el mundo político que permita sacar adelante proyectos. Susana, mi última pregunta y también algo que dijo el ministro de Hacienda acá en Agenda Económica, que él espera para dentro del primer semestre que estén aprobados la reducción de los permisos sectoriales, famosa ley de reducción de permisología, y también la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Usted cree que esas son las prioridades más importantes para apuntalar el crecimiento, que esas dos leyes vean la luz durante el primer semestre de este año? A ver, para apuntalar el crecimiento hay muchas necesidades, ¿no? Seguridad, competitividad tributaria, que ya lo hablamos, certezas jurídicas, que tiene mucho que ver con los permisos. Yo diría que el proyecto de ley de permisos sectoriales está avanzando y es bueno que avance. Nosotros hemos apoyado ese proyecto, creemos que es necesario agilizar los procesos, digitalizarlos, tener una ventanilla única, facilitar muchas autorizaciones que pueden hacerse a través de declaraciones juradas o avisos, como así lo están promoviendo. En el tema de permisos ambientales vemos algunos avances, pero algunos retrocesos también, y creo que hay que mencionar los otros dos proyectos que tienen que ver con permiso y que son muy importantes sacar adelante, lo que tiene que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene trancado muchos proyectos de inversión por mucho tiempo, y también lo que tiene que ver con concesiones marítimas. Así que esperamos que hayan avances porque se necesita más proyectos de inversión, se necesita reimpulsar el crecimiento, necesitamos volver a generar esperanza en que van a haber más empleos, mejores salarios y más oportunidades para todos. Así que bienvenidos los proyectos que apuntan en esa dirección. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Prime este lunes. Muchas gracias a ustedes.